Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Jesús, estoy Gistec Support y vamos a ver un poco sobre, bueno, ya ha avanzado un poco esta serie de videos sobre C Sharp y Visual Studio y el mismo PostgreSQL. Vamos a ver cómo generar un flujo hacia la base de datos. Te recuerdo que debes de tener la base de datos creada. La base de datos la creé en el curso de Postgres o en la serie de videos de Postgres que puedes encontrar aquí en el canal. Así que te sugiero que vayas para allá. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una cadena de conexión. Como tal, pues C Sharp no puede entender otra cosa que no sea su propio lenguaje, el compilador. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una cadena de texto, una cadena de caracteres, la cual va a incluir toda esta información. Si no sabes cómo obtener esa información, lo más sencillo es que te vayas al servidor y vayamos a ver aquí en propiedades y aquí en conexión puedes sacar toda la información que necesitas para generar ese string. Lo que vemos por acá, que es justamente eso: host, localhost, como lo ves aquí, port 5432, como lo ves aquí, usuario el que tú hayas definido, password el que tú hayas definido, y la base de datos la que estés utilizando. Esto no importa qué base de datos sea, siempre y cuando sea la que tú sabes que tiene datos y que está disponible. Como te digo, todo esto está conectado con el tema del pequeño curso de Postgres, así que te sugiero de nueva cuenta ir hacia ese curso, a esa lista de reproducción y listo. Entonces, para poder sacar información de la base de datos desde una aplicación, en este caso de una aplicación de formularios, lo que vamos a hacer es desde el botón buscar, que es el que yo he definido, pues mandar a cargar datos. Pero en cargar datos va a ser una pequeña rutina o método, en el cual lo primero que vamos a hacer es definir una variable de conexión, la cual va a ser un objeto de la clase npg SQL Connection, que va a recibir como parámetro la cadena de conexión que hemos creado antes. Después de esto, una vez que ya lo podemos utilizar, lo que vamos a hacer es abrir la conexión con conf.open y después vamos a crear una sentencia SQL, pero como C Sharp no entiende SQL, sino entiende cadenas de caracteres, pues lo que vamos a hacer es crear una cadena de caracteres con string query igual a la sentencia SQL que queremos ejecutar. En este caso, para C Sharp, como te digo, es una cadena de caracteres, pero una vez que se conecte con el motor de base de datos, el motor de base de datos va a ser el encargado de interpretar esta información como una sentencia SQL. Seguido de esto tenemos algo que llamamos un data adapter, que viene de la clase npg SQL data adapter. Y bueno, recibe como parámetros la sentencia SQL, es decir, la que está acá arriba, y la conexión, la que había creado en las primeras líneas. Esto es porque, de nuevo, C Sharp no sabe que esto es un lenguaje SQL, sino que nosotros le decimos: oye, ¿sabes qué? C Sharp, tengo esta cadena de caracteres y esta conexión y esta otra cadena de caracteres. La primera es el query y la segunda la conexión. De tal manera que, como ya dije, cuando llegue la conexión a la base de datos, el motor de base de datos puede interpretar que estas cadenas de caracteres en realidad son comandos básicos válidos SQL. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa parte. Es como cuando tú tienes una clavija y luego tienes un enchufe que tiene más hoyos que la clavija, pues le tienes que poner un adaptador a la clavija para que embone en el conector de la pared. Un poco eso es lo que hace la clase SQL Data Adapter. Y seguido de esto vamos a tener que crear un objeto de la clase Data Table, que básicamente Data Table es el result set, es el conjunto de datos que nos devolvió la consulta,
Solo que de nuevo, como C# no entiende de SQL, nosotros tenemos que crear un objeto data table, que va a ser el contenedor. Digo, contenedor en estas épocas es otra cosa con todo lo de Docker y tal, pero aquí sería como un contenedor, como una caja, para que C# entienda que esto es información que posteriormente tiene que devolver de alguna manera. Seguido de esto, con nuestro adaptador, ahora sí ya conectado a la clavija, pues ya podemos transferir información, justo como lo hacemos con la electricidad. En este caso, dataadapter.fill lo que va a hacer es que el adaptador se va a llenar con el data table, que ya te dije, el data table es el resultado de la consulta SQL. Posteriormente, data grid view lo que hace es darle al usuario final justo lo que nos da a nosotros una herramienta como pgadmin, es decir, un espacio donde podemos visualizar la información de forma clara para un humano. Básicamente esto es un data grid, solo que aquí nosotros tenemos que escribir directamente la sentencia SQL. Evidentemente a un usuario final tú no le vas a pedir que sepa SQL, ¿verdad? Entonces por eso existe toda esta programación, y por eso le decimos que al data grid view que creamos en la interfaz gráfica del formulario, pues su fuente de datos sea el data table que obtuvimos antes. Y listo, con esto se pinta información a nivel de el formulario y poco más. Así que bueno, yo soy Jesús, esto es GStech Support y nos vemos en el futuro.